Bienvenidas. Os proponemos hoy una charla sobre los fundamentos del periodismo, sobre contar la realidad, contextualizándola, analizándola y escuchando a los protagonistas. Con nosotras están hoy dos periodistas que en los últimos años se han convertido en referente de la información sobre los procesos migratorios y sobre los límites que Occidente pone a esos procesos. Ambos han compartido con personas migrantes sus esperanzas, sus miedos, su desolación y nos lo han contado, pero también nos han contado las causas y quiénes son los responsables de tanta frustración y tanto dolor. Un periodista o una periodista debe ser, dicen, una persona inquieta, con la pulsión de saber y con la necesidad de contarlo. Carlos Zurutuza y Ane Irazábal son profesionales de larga experiencia y en ambos la pulsión por saber y investigar está bastante más que demostrada. Están aquí para contárnoslo hoy y también para ayudarnos a entender su trabajo y el porqué de algunos de los asuntos que tratan. Ane Irazábal lleva en esto del periodismo desde hace no demasiados años y, sin embargo, podríamos decir que tiene una larga trayectoria ya. Es licenciada en Historia y Comunicación Audiovisual. Su biografía pública cuenta que tras haber finalizado sus estudios en 2011, cogió su mochila, se marchó a París para empezar su andadura como periodista freelance. Ha trabajado en varios lugares de Oriente Próximo, investigado sobre las consecuencias de la primavera árabe en Líbano, Egipto, Jordania y Libia. En los últimos años ha hecho seguimiento del drama de los refugiados y de los fenómenos migratorios en Oriente Próximo, en África, en Europa y recientemente en América. Entre otros reconocimientos, tiene el Premio de Periodismo del Colegio Vasco de Periodistas 2017 y también de la Asociación Vasca de Periodistas. Su compañero en esta mesa es Carlos Zurutuza. Como Ane es periodista freelance especializado en zonas de conflicto de Oriente Medio, está licenciado en Filología Inglesa por la Universidad del País Vasco, por Euskal Herriko Unibertsitatea, y colabora con prestigiosos medios internacionales desde hace ya más de 15 años. Es colaborador habitual de muchísimos medios, de Gara, Al Jazeera, Youthdown, aunque su trabajo también ha sido publicado pues, en The Guardian, en The New York Internationalist, en un montón de medios estatales y extranjeros. En 2009 recibió el Premio de Periodismo Nawab Bukti por un trabajo, lo he dicho fatal seguro, por un trabajo de campo sobre el pueblo baluche en Irán, Afganistán y Pakistán, así como el Premio Ricardo Arregui y el Argia Sharia, ambos en 2012, por su cobertura del conflicto libio de 2012 para Berria. Tierra adentro, vida y muerte en la ruta libia hacia Europa, en Libros del Cao, es su último libro. Juntos, con otro estupendo profesional, también conocido por todos y todas vosotras, han escrito Ekialdi Urbila, Muinak eta Ertzak, editado por Elkar Berria. Y yo creo que podríamos empezar por eso, ¿no? ¿Cómo os juntasteis para contarnos esas historias y que nos contáis en ese libro? Empezamos por Ane. Bueno, kaixo, eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias por venir esta tarde aquí. Bueno, la idea en realidad no fue nuestra. La idea surgió en una reunión con la responsable internacional de Berria, con Cristina Berasain. Se le ocurrió que era una buena idea hacer un seguimiento a los países que habían vivido la primavera árabe, las revoluciones de la primavera árabe, e intentar explicar cuál era la situación de estos países ahora, es decir, qué evolución habían vivido en los últimos años. Y pues se le ocurrió, ¿por qué no lo escribís entre Mikel Ayestarán, Carlos Zurutuza y tú? Y os dividís los países. Y esa fue la idea principal y así nos dividimos. Cada uno de nosotros en los países que mejor conocía, yo en mi caso Egipto y Túnez porque es donde más he trabajado y he vivido y bueno, pues ese fue el objetivo, contar las historias de las personas, de los egipcios, los tunecinos, los palestinos, los sirios, los libios, que en un momento concreto de la historia fueron protagonistas de una revolución, de un levantamiento, de una guerra civil y devolverles al foco y decir cómo es su vida ahora. Carlos, ¿qué te tocó en el reparto?
Bueno, atxaldeon, eta eskerrik asko tortzagatik. Esta sala tan maravillosa, yo sigo alucinando con este sitio, ¿no? ¿Qué me tocó? Pues lo que escogí. Como decía Anne, cada uno escogió los lugares donde había trabajado y que mejor conocía, y en mi caso eran las esquinas, ¿no? Yo trabajo mucho con minorías, historias de fuera del radar, es decir, pues tema de bereberes en Libia, creo que sí fueron, no, creo no, o sea, escogí los bereberes en Libia, los kurdos en Siria y los saharauis. No tanto por lo de los pueblos sin Estado como lo de la gente que es como de segunda, ¿no? De segunda división en lo que es el flujo informativo, porque al final, pues, como todos sabemos, pues las cabeceras de los periódicos las ocupan pues unos determinados pueblos y otros no aparecen nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve suerte y pude escoger lo que me gustaba a mí, lo que había cubierto, vaya. Y contadnos qué conclusiones sacasteis ya sé que es una barbaridad, ¿no? Pero del trabajo de los primeros años, cuando estabais contando cómo se estaba moviendo todo, porque de repente fue como multitud de información, y lo que está pasando ahora y cómo esa evolución y cómo las gentes ya han dejado de ser protagonistas y los protagonistas son otros. ¿Cómo lo habéis vivido y cómo nos lo habéis contado? Y contádnoslo. En el caso en mi caso, claro, cada país es un mundo y cada país, tras la revolución árabe, la revolución o las revueltas de la primavera árabe, ha evolucionado de manera distinta. Pero, claro, yo viví como el buen ejemplo, que es Túnez, que con todos los contratiempos que está viviendo, de alguna manera sí está siguiendo el camino de la democracia, y con elecciones democráticas, nueva constitución, leyes reformistas y algunas hasta revolucionarias en temas de derechos de mujeres, que está teniendo sus sobresaltos, como los atentados de los últimos años, pero que sigue adelante poco a poco, poco a poco. Y por otra parte, el ejemplo de Egipto, que fue uno de los grandes protagonistas de la Revolución Árabe, esa plaza Tahrir llena de 1 millón de personas que pedían pan, trabajo y dignidad, y que consiguió derrocar a Mubarak, pero que al mismo tiempo no consiguió destruir el régimen que representaba Mubarak. Y tras unas elecciones democráticas en las que ganaron los hermanos musulmanes, llegó el Estado profundo, es decir, la policía, el ejército, que decidieron organizar un golpe de Estado en contra de este gobierno. Y ahora mismo Egipto vive sus momentos más, yo diría, más oscuros. Los egipcios están en una situación peor que en la época de Mubarak, con miles y miles de desaparecidos, una represión policial enorme. Las últimas noticias que llegan es que quieren cambiar la ley para que al-Sisi, que es el mariscal que organizó el golpe de Estado, pueda ser presidente hasta que a él le dé la gana. Y es muy triste, en mi caso, que viví en Egipto durante 2 años y que seguí la post-primavera, es decir, las primeras elecciones democráticas, la llegada al poder de los hermanos musulmanes, que también hay que decir fueron muy torpes en la manera que llegaron como un elefante en una cacharrería, quisieron hacer miles de reformas. Eso creó la reacción bueno, pues como hemos dicho, del ejército, del poder judicial, de la policía, de todos los grandes viejos zorros del régimen de Mubarak, que se reorganizaron, y ahora pues es una dictadura militar, como hemos dicho, peor que en la época de Mubarak, porque Mubarak de alguna manera intentaba guardar las formas de cara a Occidente, digamos. Al-Sisi ni tan siquiera lo intenta, ¿no? Y es muy triste, porque ves un poco los protagonistas que hace 7 años, casi 8, llenaron las calles, abogados, jóvenes universitarios. En mi caso también hay una ginecóloga que es una de las protagonistas de la historia, y ves que han caído en el olvido, A nadie le interesa ya Egipto. No es una democracia, pero es un país seguro, y al final eso es lo que quiere el turismo, eso es lo que quieren las inversiones internacionales, que sea un lugar tranquilo, donde sí, de vez en cuando hay atentados, pero cada vez menos porque consiguen controlar a las facciones insurgentes.
y eso es lo que hay, ¿no? Se han desenfocado completamente. Completamente, ¿no? sí. Y me imagino que tampoco les ha ido nada bien a los grupos que investigaste y sobre los que trabajaste en el primer momento, ¿no? Bueno, los saharauis siguen igual desde hace 40 años y los otros me imagino que kurdos están en el mismo modo, ¿no? Bueno, a ver, yo recuerdo 2011 como un reseteo, fue el año cero. Hasta 2011 pues uno viajaba pues, a Irak, a Afganistán, a Pakistán. A mí no se me había pasado nunca por la cabeza trabajar en Libia. Yo estaba en Bagdad cuando empezó todo aquello, en enero. Estando en Bagdad vi la caída de Mubarak. A la vez intentaba vender historias en un sitio que es carísimo para trabajar. Bagdad es, por lo menos en su tiempo lo era, hace tiempo que no voy. Y entonces esa ola me llevó a Libia, pero no porque tuviera un interés especial en Libia, sino porque es que no había otra forma de sobrevivir, ¿no? Yo tuve que vender historias y dije, bueno, ¿a dónde hay que ir? Pues a Libia. Cosa que no hago nunca, ¿no? Porque es como caer en paracaídas en un país del que no sabes nada, no era un país hermético. Entonces fue un auténtico reseteo. Aparte de Libia, luego tenía en la cabeza a los kurdos de Siria. Yo he trabajado en el Kurdistán sirio en 2008 con el régimen de, bueno, cuando estaba Assad en el poder, bueno, sigue en el poder, pero antes de la guerra, quiero decir, había visto esa situación tan dramática de los kurdos de Siria y entonces, cuando empezó la guerra en 2011, dije, esta es la historia que quiero seguir, ¿no? A mí lo que me gusta es seguir las historias en el tiempo. Contar cómo empiezan, nunca podemos contar cómo acaban, ¿no? Pero por lo menos no olvidarlas, ¿no? Y es lo que he hecho estos años. Entonces, bueno, todos lo vivimos, ¿no? Todos vivimos en 2011 cómo comíamos, desayunábamos y cenábamos con Gaddafi en la tele, con la guerra de Libia. Y si os acordáis del linchamiento de Gaddafi, cuando lo matan en octubre, se apagó. O sea, se hizo un apagón sobre Libia y ya no le interesaba a nadie. Entonces, bueno, yo tengo sentimientos muy encontrados, ¿no? Y tú hacías la comparación de Túnez y Egipto, como Túnez la que mejor ha salido parada de esto que se llama revolución y Egipto una de las víctimas, ¿no? Yo viví de cerca los levantamientos en Libia y en los kurdos de Siria y así como en Libia no había una revolución, era una insurrección armada, en la que había muchos participantes y no había una agenda común. La agenda común, o sea, el único punto en común era matar a Gaddafi. En el Kurdistán de Siria sí viví una revolución y fue un auténtico privilegio poder estar ahí, ¿no? Es una revolución que sigue en marcha, las revoluciones empiezan, pero bueno, hay que mantenerlas vivas, ¿no? Y entonces pues, la situación de los kurdos de Siria es, a día de hoy, pues para mí un ejemplo para toda la región, pero vamos, para toda la región de Oriente Medio, es decir, si uno coge el paralelo 33 desde el Sáhara Occidental hasta Pakistán, pues igual en ese paralelo es lo único potable, ¿no? Fuera de ahí son dictaduras militares, teocracias, sean chiitas, sean sunitas o estados fallidos, ¿no? Y los kurdos han venido con un modelo de autogestión, además autóctono, no importado, no les hemos dicho cómo hacer las cosas, las hacen ellos, pero que está en peligro. Están rodeados por los turcos, está el régimen, ha estado el ISIS y sigue estando, y entonces es la lucha por la supervivencia. Bueno, hablemos de eso, de por qué de repente pensáis que tenéis que hacer este periodismo y no otro periodismo. No tiráis por lo local, ni tiráis por la política de vuestro país y queréis saber lo que pasa en el mundo y contárnoslo. Pues yo creo que, no sé, a mí me gusta decir que soy una cuscuchera y siempre me ha gustado la política internacional, pero es verdad que periodismo de calidad se hace en Apata-Monasterio y en Bagdad, quiero decir, que al final los parámetros son los mismos. A mí, cuando estudiaba historia, se me encendió la bombilla del conflicto entre Israel y Palestina y cuando terminé la carrera de comunicación audiovisual, bueno, justo explotó la crisis económica y dije, mira, yo tengo 26 años, no tengo nada que me ate, tengo mucha curiosidad y eso es lo que me empujó.
a ir a Belén y a contar un poco lo que veía, pero sin ninguna pretensión. Es decir, yo era muy consciente de que esto podía terminar en cualquier momento y si no conseguía hacer mi camino poco a poco, tendría que volver a casa. Y bueno, pues lo que pasa es que al mismo tiempo no quería, porque quería seguir allí, porque nada más llegar me impresionó mucho, conocí a gente que me abrió mucho la mente y entonces dije, bueno, pues... Y poco a poco se hacen los contactos. Yo me acuerdo que cuando empecé a mandar los primeros emails a los medios de comunicación, muchos ni me respondían. Y era, madre mía, porque decía, prefiero que me digan no, gracias, que no cuesta nada, ¿no?, a que no te respondan, porque si no te responden no sabes muy bien. Luego, de alguna manera, conoces las dinámicas y sabes cómo tienes que manejarte, pero mucha gente me decía, bueno, pues vete y cuando estés allí, pues ya veremos, ¿no? Porque tampoco te conocemos y entonces no sabemos muy bien cómo vas a responder, cómo escribes, cómo hablas, Y entonces era todo un ya veremos, ya veremos, ya veremos, ¿no? Y en esos primeros meses es difícil gestionar la situación y tienes muchos altibajos y tal, pero siempre te mueve esa pasión, esa curiosidad que te hace seguir. Ahora, cuando miro así un poco atrás, pues veo pues una persona muy inocente, con mucha ilusión, y yo creo que eso es lo que me hizo seguir. Y ser un poco testaruda y dar bastante la tabarra, eso también, ¿eh? Sí, bueno, y la falta de respuesta también tiene que ver con la vergüenza que les da a los medios decir que no te pueden pagar porque no tienen dinero, ¿no? A mí tengo que decir que nadie me dijo sí, pero no te puedo pagar. ¿Ah, sí? Sí, a mí nunca me ha pasado que me digan me interesa, pero no te puedo pagar. Pero conozco un amigo que estuvo trabajando para un periódico muy importante gratis, porque al principio... la trampa en la que caemos muchos, somos jóvenes y eso muchas veces cuando he hablado con estudiantes les digo, si vosotros no respetáis, nadie os va a respetar, porque escribía gratis porque lo importante era firmar, ¿verdad? Y después de trabajar durante varios meses para ese periódico, habló con el editor y le dijo, oye, pues quizá ya llevamos un tiempo, ¿no? Sí, ya llevamos un tiempo y quizá ya viene siendo hora de que me paguéis un poco por artículo, ¿no? Y dejaron de trabajar con él y llamaron a otro joven que acababa de empezar, ¿no? Sí, hay dinámicas que están muy contaminadas. ¿Te ha pasado, Carlos? Yo podría escribir, no un libro, una trilogía podría escribir. Si recopilara todos los emails totalmente descabellados que he recibido en mi vida, lo de nos encanta tu trabajo, qué pasa esta historia que nos ofreces, hay un pequeño problema, no la podemos remunerar, así con estas palabras. Hijo, no es un pequeño problema, es un gran problema. Pero no me tengo que remontar a 15 años atrás. Hace 2 meses, bueno, no voy a decir el medio que es porque seguro que muchos lo compráis todos los días aquí, me llamaron de ese medio. Y un lunes a la mañana y me dijeron, Carlos, nos han dicho que sabes la hostia Libia y ¿nos harías algo para el domingo? Sí. Pues mira, querríamos tantas palabras, un despiece, pim, pam, bien, vale. Y bueno, ¿cuáles son las tarifas? Es que eso no te lo puedo decir. Es que tengo que hablar con la administración. Vale, pues habla con la administración y me dices. El martes a la misma hora. Carlos, ¿te acuerdas lo del domingo? Pues eso, lo que comentamos ayer, sí. ¿Cuáles son las tarifas? Es que no puedo hablar con la administración. A ver, no estoy hablando de una página web, ¿eh? O sea, estoy hablando igual de un periódico que compráis muchos aquí, etcétera. Miércoles a la misma hora. Lo del domingo y tal, y ¿te acuerdas? Sí, por favor, dime cuáles son las tarifas. Y me dice, pero tú, ¿cuánto quieres cobrar? Me dice, ¿cuánto quieres cobrar tú? Que te estoy llamando de X, que somos... Y digo, no, yo trabajo con medios que tienen unas tarifas estándar y entonces según esas tarifas yo acepto o no acepto. Jueves. He hablado con el vicesecretario un cargo así como muy técnico y hemos decidido que vamos a hacer un esfuerzo. Y, ¿qué más suena esto? Lo del esfuerzo también lo digo bastante. ¿Y qué te parece? Bueno, me dio unas tarifas, ¿no? Y no era una tarifa, no era gran cosa, pero no estaba mal. Y le dije, mira, no es mucho, pero para lo que se paga en España está bien, es razonable.
Bueno, les costó 4 días. Tuvieron que hablar con el subsecretario del gobernador, del departamento, del tal y cual. Y después de 4 días me dieron una tarifa que habían acordado tras un gran esfuerzo. Y esto fue el mes pasado y para un medio, repito, en fin, sólido. Y al final salió la historia el domingo y me pagaron y ya está. Al final estamos hablando de un drama, ¿eh? Joder, es un drama. Es dramático que el periodismo esté así. Y luego hay unas diferencias enormes. Por ejemplo, la prensa escrita no se valora. Y no se valora, lo digo porque lo lee mucha gente, pero no se paga bien. Sin embargo, si haces televisión, la televisión se paga muy bien. Entonces, están los dos extremos, ¿no? Conviven los dos extremos. Y claro, estamos llegando a un punto en el que un periodista no se puede especializar en una cosa, tiene que hacerlo todo, ¿no? Pero claro, con lenguajes totalmente diferentes, formas de contar distintas. Claro. Y bueno. En todo no puede ser bueno, quiero decir, en algo serás mejor que en otra cosa, quiero decir. Pero claro, te empujan, o el sistema, o como está organizado ahora el periodismo, pues aquí, porque el mundo anglosajón es otro mundo, tienes que hacer todo. Y entonces, claro, o tienes que hacer todo, o si decides escribir, escribes por pasión y porque te gusta. Porque si no... No te merece la pena. A no ser que tengas otro tipo de contratos, pero... Yo solo escribo. Yo no sé hacer televisión, ni sé hacer vídeos, ni radio, ni nada. Lo que hago es diversifico el trabajo, es decir, el mismo reportaje lo vendo en inglés, en euskera, en castellano, le doy 1000 vueltas, lo que se llaman fritos, en el negocio fritos y refritos. Entonces me pego unas panzadas de escribir brutales y más o menos pues salen las cuentas, ¿no? Pero lo de la televisión no es un medio que me resulta totalmente extraño. A mí una de las cosas que me preocupa, por ejemplo, de la televisión es que ¿cómo vas a contar el conflicto palestino en 1 minuto y medio que te ofrecen de crónica, ¿no? Sí, pero también tenemos que ser conscientes de que nosotros no les tenemos que dar la pastilla masticada a los espectadores. Nosotros, si estás haciendo un vídeo de 1 minuto y medio para un telediario, tú tienes que dar ciertas pautas, informaciones, contextualizar lo que puedas y encender esa bombilla en el espectador que luego, bueno, pues podrá leer los periódicos, mirar en Internet. Nosotros no podemos contar todo empaquetado y bonito con celofán para que todo el mundo lo pueda, quiero decir, dar a conocer, sí, contextualizar sí en lo que se pueda, pero al final es una noticia. Otra cosa son los reportajes, los documentales, pero es verdad que tenemos ese límite del tiempo, es como el directo, ¿no? 40 segundos de directo. Bueno, pues son dar unas ideas, unas pautas, pero siempre dando información, claro. Porque claro, si no... ese es el problema, ¿no? Que muchas veces parece que sientes que ahí te falta, ¿no? Sí, o sea, sí, si claro. quieres hacer 1 minuto y medio, además tener 3 testimonios y contextualizarlo, pues igual no te cabe, ¿no? Sí, igual veces... es un problema también de cómo están estructurados los informativos o de cómo nosotros estamos acostumbrados a informarnos, ¿no? Sí, el espacio que tiene Internacional dentro del telediario también, claro. Pero yo a veces cuando veo Al Jazeera y veo al periodista que está haciendo el directo hablando 5 minutos y habla, se confunde, pero le da igual. Y sigue, y da paso a vídeo, y luego vuelve y sigue hablando. Y digo, qué maravilla, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero claro, 5 minutos hablando de cómo está la situación en... Claro, es un canal de noticias 24 horas, es otra cosa. Estamos hablando de formatos diferentes, ¿no? Sí, pero luego el fútbol creo que es la mitad del telediario, ¿no? O, no sé, yo no sigo el fútbol, pero yo siempre que pongo la tele hay fútbol. Pues que... Bueno, el tiempo también hay mucho, ¿eh? Tiempo también. Tiempo también, bueno, tiempo, no sé. ¿Pero por qué es? ¿Por qué creéis que la información de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa a nuestro alrededor, nos importa poco a los editores, digo yo, o a quién, o por qué es? Es verdad que si miras las audiencias del telediario, en la sección de Internacional bajan muchas veces. Y a mí sí me ha pasado volver a casa y que la gente me diga, ay, es que cuando te veo ahí el drama y cambio de canal. También no queremos ver ciertas cosas y eso pasa. Y es un hecho que las audiencias bajan. Puede ser también, y habría que hacer autocrítica, de cómo contamos las noticias internacionales, qué espacio se le da a los corresponsales para que cuenten las noticias de otra manera, o las historias y tal, pero hay ciertas cosas que no estamos preparados para ver o no queremos ver. Yo creo que es cultural también, ¿no?
Yo creo que hay una falta de cultura y además impuesta por estos temas, ¿no? Porque lo que es en política nacional es que es todo lo contrario. O sea, desde las elecciones de Andalucía es que no se habla más que de Vox todo el rato. Y en otros países, hay otros países que sí que tienen esa cultura, ¿no? de interés por lo que pasa en el mundo. Y aquí cada vez, si nos acordamos de lo que eran las coberturas de hace años, los que tenemos ya una edad de Reverte en Yugoslavia y tal, aquello tenía su peso. Era, joder, un tipo en Sarajevo, ¿no? Esa figura ha desaparecido, la figura del corresponsal que te cuenta una historia y lo hace bien, o fijaos las crónicas de Leguineche, ¿no? de Yugoslavia, aquello era, bueno, o sea, para mí fue pues, abrir un universo, ¿no? Era lo que yo leí eso y que yo quería hacer eso, ¿no? Pero creo que se ha ido perdiendo, y se ha ido perdiendo en el marasmo en la sobredosis de información que tenemos cada vez más de todo tipo, información, creo que la mayor parte de ella inútil, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Vivi? No, es que se me ha olvidado lo que estaba pensando. No sé lo que estaba pensando. Pero es verdad que lo que comentaba Carlos, el otro día dieron en ETV BAT un documental sobre los 50 años del periodismo en euskera. Sí. Y Jon Sarasua utilizaba una metáfora preciosa y decía que la situación que estamos viviendo ahora es como cuando pasa un tsunami, ¿no? Cuando pasa un tsunami o hay inundaciones, lo primero que falta es agua potable. Porque hay mucha agua, pero no hay agua para beber. Y decía que en esta situación que vivimos actualmente de sobreestimulación, noticias, redes sociales, lo que falta es periodismo de calidad. Un artículo que en Twitter puedas decir, bueno, tengo estas referencias, este buen artículo, o sea, elecciones en Andalucía, bien, pero entre todo lo que se escribe sobre Vox, algún análisis bueno de lo que es Vox, de cómo se financia Vox, de quién vota Vox, que falta un poco esa agua potable tan necesaria en nuestra profesión y también, imagino que entre los espectadores o lectores o oyentes. Últimamente periodistas viejos, antiguos, también dicen que ahora el único periodismo así un poco sólido que se hace, porque el resto no nos deja, es cuando publicáis un libro, ¿no? Que tienes tiempo de meterle toda la mente a ese asunto, de intentar buscar todas las conexiones. Igual en prensa se nota menos, ¿no? Pero bueno, también en prensa te dicen media página, ¿no? Y ahí cuenta el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que el formato libro, claro, tener ese espacio, ¿no? Para contar una historia, para contar pues, Libia o no sé, el tema que sea, ¿no? Pues es fantástico. Me estaba acordando cuando mencionabas lo del agua potable y luego la sobredosis de información. Un tema, pues estuve en Libia el año pasado y tengo un tema pues, interesante sobre mujeres en Libia, que me ha costado mi trabajo porque no es fácil llegar a las mujeres en Libia y bueno. Y la semana pasada, pues, tenía un medio muy interesado con el que colaboro y me da 800 palabras. Digo, es que en 800 palabras es menos de una página. O sea, de 800 palabras necesito al menos 300 para dar contexto a Libia, es decir, explicar que hay 3 gobiernos, que hubo una guerra en 2011, que la economía ha colapsado, que hay 2.000 grupos armados, etcétera, etcétera, ¿no? Se me dan 300. Entonces me quedan 500 palabras para meter 3 testimonios y una historia que creo que es muy importante porque no sabemos nada de... Yo es que me he dado cuenta en este último viaje, he estado 10 veces en Libia, no sabía nada de lo que estaba ocurriendo con las mujeres en Libia. Y se me ha quedado en nada. Puedes darnos unas pistas ahora, ¿eh? Sí, pues, bueno, básicamente la mujer en Libia se le dio un espacio durante la revolución, empezaron a aparecer en los medios rebeldes, digamos, en los medios insurrectos, aparecían en la televisión, en la radio, era algo que quedaba muy bien de cara al exterior, porque al final las bombas fueron las de la OTAN, ¿no? Y entonces, bueno, pues si eso te legitima una revolución, porque das la imagen de que no es un país integrista, que no lo es Libia, por cierto. Pero bueno, pues una mujer en los medios liderando una revolución era algo así como muy... Bueno, lo hemos visto otras veces, ¿no? Y entonces acaba la guerra y poco a poco ese espacio que han ganado se lo van quitando, ¿no? Y
según me decían, hubo un punto de inflexión en 2013 en el que empezó una oleada de atentados contra mujeres que simplemente participaban en la vida pública, que podía ser en la vida pública en las redes sociales. Subir una foto a Facebook. Bueno, pues por subir una foto a Facebook te pueden matar en Libia si eres mujer, ¿no? Y entonces, a partir de 2013, pues las mujeres van volviendo a su espacio, ¿no? Me decían que durante Gaddafi las mujeres que aparecían en los medios eran las que estaban vinculadas al régimen, eran bustos parlantes y entonces tenían esa mala reputación. Y me decían que no es tanto un tema religioso como un tema cultural. Claro, muchas veces se juntan, ¿no? Donde empieza la religión, donde acaba la religión y empieza la cultura, ¿no? Y entonces me decía una chavala que vive en Suecia, que se ha ido del país, me decía, es que no nos quieren ver ni en la calle los hombres, ¿no? Claro, cuando uno tiene, yo siempre me digo a mí mismo, ¿no? Sí, los temas de mujeres son importantes, sobre todo porque son la mitad de la población. Entonces, bueno, pues sí, una historia bastante triste que hay que contar, pero en 800 palabras pues me resulta imposible. Eso sucedió también en Egipto, que tuvieron un rol muy importante durante las protestas contra Mubarak y luego desaparecieron, se diluyeron, ¿no? Los movimientos de mujeres, de estudiantiles, movimientos feministas que había también en Egipto fueron muy reprimidos. Y, por ejemplo, una historia el libro que hemos escrito sobre Kialdur Villamuñeketa Ertzak, que me ha dado la oportunidad de contar, es la de esta ginecóloga que trabaja para erradicar la mutilación genital femenina en Egipto, que es una lacra que afecta al 95% de las mujeres, o sea, musulmanas, cristianas, da igual, es una tradición y es muy difícil de erradicar porque, bueno, ahí juega un papel muy importante la superstición, las tradiciones que vienen del Alto Nilo y, bueno, y esta mujer, que es egipcia, tiene 50 años, lleva 20 años luchando para erradicar esto en los barrios periféricos del Cairo. Y ella me decía, es que a mí me da igual que estén los hermanos musulmanes o que esté Mubarak o en este caso al-Sisi o un régimen laico. A mí me van a seguir y me van a reprimir de igual manera. Y tener la oportunidad de contar las historias de estas, no sé, heroínas desconocidas, no sé, no me gusta la palabra heroína, pero sí, que en su día a día trabajan para cambiar en su pequeño espacio las cosas, es muy bonito tener esa oportunidad, porque, por ejemplo, en otros espacios es muy difícil conseguir. Sí, bueno, ¿no? Al final, muchas de las informaciones que se dan en televisión, por ejemplo, tienen que ver con un gobierno o una rebelión, pero no con los movimientos sociales de cada uno de los países donde habéis estado y donde habéis trabajado. ¿Es fácil contactar, trabajar con ellos? ¿Son vuestras fuentes fundamentales? ¿Cuáles son vuestras fuentes cuando llegáis a un lugar? Bueno, es que no somos nada sin ellos. Quiero decir, sin contactos no te puedes mover. Muchas veces pones tu vida en manos de un tipo en el que confías, por supuesto, para trabajar, que es el que te traduce, el que te ata las entrevistas. Tú vas con una idea y si no fuera por ellos, pues podríamos hacer literatura, bueno, literatura no, podríamos hacer relatos de viajes. He pasado por aquí, pero no he conocido a nadie ni me he enterado de nada, ¿no? De eso. ¿Y con quienes trabajáis fundamentalmente son con eso, con movimientos sociales? ¿O? No, yo, por ejemplo, en Libia trabajo con gente que conocí en 2011. Y entonces hay una relación de amistad y un vínculo. Y luego, además, ellos me respetan porque yo sigo volviendo. Entonces, ellos, bueno, es que hablo con ellos no todos los días, pero a la semana, pues, o sea, el contacto es de amistad. Sí, al final tienes que alimentar esos contactos que vas conociendo en diferentes épocas y lugares, porque al final siempre vuelves, es importante mantener, bueno, tener la información del día a día de lo que pasa y para eso es un trabajo. O sea, aunque estés aquí, mantener el contacto con estos fixers o estas personas que te hacen la labor de traducción o bueno, pues de buscarte las entrevistas, es muy importante porque al final le da una continuidad a tu trabajo y eso te da la oportunidad de seguir volviendo, de sentirte también tú mucho más seguro, mucho más cómodo, se crea una relación afectiva. También con las personas, yo también con las personas que entrevisto, que son protagonistas de mis artículos o vídeos,
Tengo contacto, o sea, yo tengo el WhatsApp de todo Pichirri, claro. Luego mucha gente me escribe. Ahora hemos estado siguiendo la caravana migrante también en México, hemos estado siguiendo una familia de Nicaragua y estos días también pues estoy allí con la madre a ver dónde están y cómo tal y cómo van a cruzar a Estados Unidos. ¿Y cómo están? Pues están, bueno, bien, pasando las canutas, pero ahí intentando cruzar, viendo si les dan el asilo político. Pero bueno, es una manera de... yo creo que tampoco tenemos que ser falsos, sabemos que somos periodistas, que estamos yendo a trabajar, pero también les debemos un respeto a las personas que nos han dedicado su tiempo para contarnos su vida y para contar, en muchos casos, cosas muy íntimas. Y entonces, bueno, pues para mí es importante saber cómo están, qué están haciendo. Sí. De hecho, volviendo a algunos de los temas que trabajáis, el tema de los refugiados, de ese Mediterráneo cementerio más grande del mundo, de esa marcha también, que acabas de llegar de hace nada, no demasiado, de la marcha que salía de Centroamérica hacia Estados Unidos, de toda la gente que sale de Libia, que llega de toda el África subsahariana. El tema de los movimientos migratorios es un tema que habéis tocado los dos y es un tema que además denunciáis la cerrazón europea. Expliquemos un poquito cómo está ese asunto, cómo están esos proyectos migratorios de las personas con las que tratáis, porque al final es uno de los asuntos de los que menos se habla, ¿no? De cada una de esas personas que en un momento determinado sale de donde está y porque, bueno, había una muy bonita canción del Xoriek Amazazpi de Mikel Laboa que se llamaba Sustraia Candituenak, ¿no? Pues por ahí, ¿no? Y yo creo que vosotros en ese sentido sí sois de los que contáis la historia de esas dos maneras, ¿no? De la manera política de levantar el muro y también de la manera de las personas. Contadnos cómo habéis llegado precisamente a ese tema, viniendo de otros temas distintos, ¿no? Hombre, yo, a cuenta de los migrantes en Libia, que es un drama, también tengo la sensación de que en Libia sabemos más de los migrantes subsaharianos, de los nigerianos, de los gambianos que hay en Libia, que los propios libios. Entonces yo en el libro este que mencionabas antes, yo le dije al editor, yo he hecho un libro de libios, solo que bueno, pues evidentemente hablo de la migración, ese es el hilo conductor, pero yo creo que la mayoría de los que salen en el libro son libios, ¿no? Hay que acordarse a esos migrantes, pero hay que acordarse, en este caso, en el caso de Libia y en muchos otros países, de los libios, ¿no? Y luego, pues sí, pues es que no sé ni por dónde empezar. No sé qué. Claro, es que ese es el problema. Estaba ganando tiempo así, a ver si sé, pero no. No, yo en mi caso me pasó, yo estaba viviendo en Egipto en 2013, justo tras el golpe de Estado, comenzó la represión contra los refugiados sirios, que cuando gobernaban los hermanos musulmanes había visados, los sirios podían viajar desde Damasco en avión al Cairo porque no necesitaban visados. Entonces, durante un año llegaron, creo que un total de 500.000 refugiados sirios a vivir al Cairo. Montaron negocios, tiendas. Se creó una economía en torno a estos solicitantes de asilo sirios porque los hermanos musulmanes pusieron todas las facilidades para que pudieran llegar. ¿Qué pasó? Que con el golpe de Estado, cuando llegaron los generales del ejército, comenzó una fuertísima campaña en contra de todo lo que representaba la oposición siria, los hermanos musulmanes, y entonces los sirios empezaron a escapar desde Egipto. Y yo me acuerdo que en agosto de 2013 conocí a una chica siria, Fatah, y tenía 24 años, su padre era ingeniero, había vivido en Dubái, en Arabia Saudí, tenía una hermana en Estados Unidos y me dijo, yo dentro de 2 semanas me voy a Italia con mis padres. Y le dije, ¿pero cómo? Pues desde Alejandría en un barco. Y dije, ¿pero cómo? O sea, entonces empecé un poco a quedar con ella, a hacer entrevistas, a hablar con sus padres y justo por esas fechas pasó la gran tragedia de Lampedusa, donde 300 personas murieron a 200 metros de la playa de Lampedusa porque no sabían nadar y porque el bote en el que viajaban prendió fuego. Y yo fui a Italia para cubrir esta tragedia de Lampedusa y a las pocas semanas me escribió diciéndome, oye, que estoy ya en Calabria, que acabo de llegar. Y yo, ¿cómo? Y entonces empecé a seguir sus pasos, ¿no? Pues primero desde Egipto hasta Calabria, los pisos Patera en Italia, hasta que llegó a Suecia y ahora vive en Suecia
y está trabajando como traductora para las Naciones Unidas, para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y eso me hizo, de alguna manera, darme cuenta que estaba frente a un fenómeno migratorio mucho más importante del que yo era capaz de darme cuenta, porque es verdad que había estado en los campos de refugiados de Turquía y de Jordania, pero eran refugiados que escapaban a campos o a países que estaban cercanos y que nosotros pensábamos, bueno, pero se quedarán ahí hasta que termine el conflicto. Claro, yo estoy hablando de 2013, no sabíamos que el conflicto sirio se iba a eternizar. Y a partir de ahí, pues poco a poco, intentando contar las historias de las personas que llegaban, me familiaricé con este fenómeno. Y la verdad es que ha sido duro, pero al mismo tiempo muy enriquecedor. Y además has vivido asuntos migratorios diferentes, o sea, movimientos distintos, ¿no? Sí. Primero desde Egipto hacia Siria, pero luego también has estado en los países de los Balcanes, has estado también siguiendo la ruta de los centroamericanos hacia Estados Unidos. Sí. Igual intentar hablar de similitudes o grandes diferencias, pero finalmente no. Sí, sí. Luego es verdad que llegó la gran huida del 2015, donde más de 1 millón de personas llegaron a las islas griegas y luego emprendieron la ruta por los Balcanes. Italia, la ruta entre Libia y Italia, o Egipto, Italia, Argelia, Italia, Túnez, es una ruta histórica. Migrantes han llegado a Italia hasta que de alguna manera Gaddafi cerró las fronteras y dejó claro que o yo o el caos, porque fue un poco el primero que dijo esto. Esa gran frase de Europa se va a volver negra si yo no cierro la frontera, te das cuenta de que es un fenómeno histórico que va a seguir siendo así. Pero luego cuando vas escarbando te das cuenta que, por ejemplo, en los últimos 25 años, 1,5 millones de italianos de entre 25 y 35 años se han ido de Italia, ¿no? Entonces, es muy interesante también a nivel sociológico y demográfico darte cuenta de que gente viene y gente va y cómo la utilización política que se hace de ese fenómeno. Pero lo más importante y lo más interesante ha sido conocer las historias de las personas. Y por ejemplo, el libro que comentaba Carlos, que os recomiendo porque es muy interesante, Tierra Adentro, intenta... Luego te saco algo. Son 10 euros, ¿no? Luego te saco un gin tonic. Te saco. Venga. Pero es muy interesante porque estamos viendo que últimamente estamos demonizando a los libios, es decir, contamos las historias de los migrantes que llegan a Italia y nos cuentan, nos han tenido en los centros de detención, hemos sufrido violaciones. Y es verdad, pero hablamos de los libios como si fueran un ente único. Libia es un país... ¿Cuántas tribus hay en Libia? Bueno, 140, dicen. O sea, hablar de libios es como... Es un oxímoron. Entonces, claro, es muy interesante conocer por qué huyen y de dónde huyen, pero también esa necesidad que tenemos de crear un demonio, de demonizar a alguien. Cuando vas a los lugares y empiezas a conocer a las personas y hablas con ellos, te das cuenta que al final empatizas con todo el mundo. Yo me acuerdo que el año pasado estuvimos en Libia visitando unos centros de detención y antes de ir estuve hablando con Carlos y Carlos me decía 2 cosas que tienes que tener en cuenta. La primera, que los libios tienen una responsabilidad enorme de gestionar la crisis migratoria cuando ningún migrante se quiere quedar en Libia, menos los que están allí para trabajar y mandar el dinero a casa. Entonces, ¿por qué tienen que tener ellos esta gran responsabilidad de hacer de policía de fronteras? Y segundo, tienes que conocer un poco también la situación de los libios, es decir, qué les ha llevado a la situación en la que están. Y me acuerdo que cuando fuimos a un centro de detención, estábamos esperando a que llegara el jefe para que nos dejara entrar en las salas, en la cocina, en las habitaciones donde estaban los desplazados. Y mientras estábamos esperando a que llegara el jefe porque no nos dejaban ver nada, pues nos llevaron a un saloncito para hablar con los carceleros, digamos, los chavales jóvenes que trabajaban en este centro. Y eran todos jóvenes que antes de la revolución estaban estudiando en la universidad y que de repente les dieron un arma y les dijeron, ¡hala, venga, a luchar! Y se encontraron, después de luchar
y de ensangrentarse las manos y de matar a gente y de ver que moría gente cercana, pues con un país completamente destruido y sin futuro. Y ellos decían, jope, mis padres tenían una vida maravillosa, porque es verdad que los libios tampoco se mataban a trabajar, es decir, Cero. vivían Los libios bien. no trabajaban nadie. Y de repente se encontraron con una situación en la que tenían que hacer de carceleros. Y hablabas con ellos y nos decían, nosotros no tenemos nada en contra de esta gente, pero si nos dicen cerrarles las puertas o hay que castigarles porque han hecho una protesta porque no les gusta la comida o porque no les damos de comer, nosotros tenemos que... Y no es justificar, es entender, ¿no? Sí, yo creo que hay una tendencia... Son temas muy complicados, ¿no? Y no solo el tema migratorio, el tema de la política internacional, al final... Hay gente que necesita saber, vale, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Quiénes son los míos. Entonces, así nunca vas a entender nada, ¿no? Es decir, ser refugiado, por el hecho de ser refugiado, no eres buena persona. Hay muchos tipos de refugiados. Y esto, bueno, estoy diciendo una obviedad, pero yo cuando voy por la calle y veo a un tipo con una barba, vestido de afgano y con los pantalones justo debajo de las rodillas, yo sé qué tipo de sociedad quiere ese individuo. Sé que si por él fuera, las mujeres no saldrían a la calle sin taparse del todo, que las niñas no irían a la escuela y yo me produce tanto rechazo como ver un tipo con la cabeza rapada y una esvástica tatuada aquí, ¿no? Por supuesto, no se puede simplificar. Ni los libios son malos, ni todos los refugiados son buenos, ni, en fin, son todo grises. Y ahí es donde hay que escarbar y donde muchas veces pues, nos ensuciamos las manos o simplemente decimos, no, esto ya es demasiado complicado, que es lo que comentabas antes, ¿no? Que esto es demasiado fuerte, aquí paso, o sea, corro un tupido velo o simplemente, lo de Siria es que no lo puedo entender. Es difícil. Pero lo que está claro es que es una cuestión de blancos o negros, es una coyuntura muy complicada. ¿Y cuáles son los grises que hay ahora mismo en Libia para que pues el país tenga algo de futuro o se convierta en un estado fallido en otro más? Los grises. Mira, el mes pasado estuve en un centro de detención, había una pobre chavala nigeriana que había parido el día anterior, 20 años, probablemente violada. Para parir tuvo que ir a un hospital y el director de la cárcel le llevó él mismo al hospital, pagó de su bolsillo. Cuando volvió se dio cuenta de que necesitaba ropa para el bebé, compró ropa para el bebé y luego, después de comprar la ropa para el bebé, se dio cuenta de que había otros 7 niños en el centro, empezaba el invierno, cada vez hacía más frío y les faltaba ropa. Y entonces fue a comprar ropa, ¿no? Y esto no me lo dijo él, me lo dijo un médico, me dijo el médico que en el hospital que atendió a la parturienta. Entonces, ahí tienes un gris, ¿no? Los centros de detención, sí, los centros de detención son cutres. Hay malos y muy malos, pero tenemos que entender que Libia tiene una población que no llega a 6 millones, pero donde se calcula que hay 1 millón de refugiados. Es decir, si hacemos esa regla de 3, es como si a España de repente le endosamos 8 millones de individuos que llegan sin nada y hay que gestionar eso, pero a la España no actual, a una España de posguerra, a una España sin medios, donde los ciudadanos no tienen para subsistir. Esto hay que ponerlo sobre la mesa también. ¿Y cómo está Libia? Pues Libia mal. Libia es muy deprimente, yo voy todos los años y es como asistir en directo y durante 7 años ya a la desintegración progresiva del país, ¿no? Es como si se fuera desmontando todo, ¿no? Desde lo más evidente, que se rompen las carreteras, se rompen las cañerías, las casas se caen, los coches ya no andan, hasta bueno, la política, el Estado que no existe, la violencia, una generación que está creciendo completamente, pues eso, sin perspectivas de futuro. Y muchas veces pienso, y esto lo he comentado con libios, que el problema es que no hay una fuerza que desencadene un cambio drástico, ¿no? Es como un caos sostenible, me lo decía muy bien un libio, ¿no? Este caos sostenible, este caos que no es demasiado, me da justo para comer,
pero a la vez nada funciona, pues se puede alargar durante años. Esos estados de provisionalidad que viven algunos países, ¿no? Que mientras siguen, pueden pasar muchos años y bueno, pues se pierden generaciones, ¿no? Se pierden generaciones, eso es. Es un limbo, sí, es un limbo. Y también por eso se va mucha gente, ¿no? Todos, bueno, tenemos en la cabeza que la gente huye de la guerra, sí, por supuesto, y del hambre, pero la gente huye también ante la falta de perspectivas de futuro, aunque tengas para comer, aunque tengas la PlayStation en casa, aunque hayas estudiado en la Universidad de Trípoli y tengas tu licenciatura, pero es que ¿a qué se resume tu vida? A respirar, ¿no? Me imagino que de esos resumidos a respirar habéis encontrado muchos en el camino. De todas formas, me gustaría volver a esa esperanza kurda de la que hablabas antes y que estaba justo ahí. Ya nos estábamos poniendo un poco demasiado intensos igual, ¿no? Y a ver si se nos iban a marchar todos por eso de que habíamos hablado de que corramos tupido velo, ¿no? Pero a esa esperanza kurda y toda la presión que siente alrededor, porque claro, el Kurdistán iraquí tiene problemas, el Kurdistán turco no es que tenga problemas, es que la represión que sufre es impresionante. ¿Cómo funciona eso, esa pequeña isla? Siria, dices, Kurdistán de Siria. Bueno, ellos lo que han hecho es poner sobre el terreno por primera vez el programa de Abdullah Öcalan, que es el fundador del PKK, sabréis, os sonará el nombre y muchos lo conoceréis, que es el fundador del partido político más grande, ¿no?, que existe, que es el PKK. Entonces, su ideario, que tiene una raíz marxista-leninista, pero con el tiempo se ha ido adaptando y ahora podríamos hablar, por simplificar, una especie de comunismo libertario. Algo entre el comunismo y el anarquismo, bueno, no sé, es una simplificación, pero bueno, pues esto es el modelo que están utilizando en Rojava, en el Kurdistán sirio, para autogestionarse, ¿no? Y por eso decía que ver un sitio donde todos participan, las mujeres no solo participan, sino las mujeres toman decisiones y mandan a los hombres, eso lo he visto. Las minorías, porque estamos hablando de Oriente Medio, donde ser kurdo o ser siriaco o no ser árabe es un problema. Entonces, esa barrera también se ha roto, ¿no? Y donde hay un respeto a las creencias, no hay una imposición de ninguna religión en particular, sino tú puedes profesar tu religión como te dé la gana, pero en cualquier caso no lo vamos a mezclar con la política, ¿no? Lo cual es bastante novedoso en Oriente Medio. Y por eso decía que es una esperanza, es una isla en mitad del vacío, de la nada política. Hablando de refugiados kurdos, me llamó la atención porque es verdad que lo aplican estén donde estén, porque hace un mes estuvimos en la frontera entre Bosnia y Croacia, en uno de esos lugares olvidados de Europa, donde hay miles de solicitantes de asilo bloqueados que intentan cruzar a Croacia, pero la policía de Croacia está utilizando una violencia brutal contra ellos, les manda de vuelta a Bosnia y entonces están ahí bloqueados en Bosnia viendo a ver qué se puede hacer. Y mientras tanto, pues viven en edificios abandonados, en condiciones bastante deplorables. Y hay un edificio que antes de la guerra de los Balcanes era una residencia de estudiantes y ahora hay pues, un montón de chavales jóvenes, de familias, de jóvenes. Y hay una comunidad kurda y son los que mejor están organizados porque estuvimos hace algunas semanas con ellos y les echaban la bronca a los demás en plan de los baños están sucios, tenéis que limpiar, hemos hecho turnos, ¿por qué vosotros no? Y me llamaba la atención porque decía, en ese degrado, que haya gente que esté luchando todavía por tener unas condiciones dignas, por crear una comunidad, por decir, oye, venga, vamos a tirar para adelante, que no esté cada uno mirando a su interés, pero que seamos una voz única. Y eran ellos un poco los que estaban haciendo ruido y hacían presión a los demás y les decían, no, iros a mear fuera, dentro no, que dentro hay niños, están jugando, estamos viviendo aquí. Y era increíble, ¿no? Bueno, pues con ese momento de esperanza que nos han dado ambos, abrimos, si queréis, el turno de preguntas tanto para Carlos como para Anne. Espera, que te dan el micro ahora. Buenas noches. Me ha encantado la no sé, conferencia, ¿no? Diremos, conferencia de los dos.
Me interesa también lo que pasa afuera y lo que pasa no en el mundo occidental, sino en los otros mundos, ¿no? Pero sí que es verdad que en este país que vivimos, en la piel de toro, diría yo, no hay ningún interés por leer las noticias y mucho menos pues lo que no es muy local y mucho menos pues comprar un periódico, porque ¿quiénes estamos suscritos ahora a los periódicos? Pues los que tenemos de 60 para arriba. El resto, con el móvil, ya se creen bien informados. Cuando hay tantas fake news, ¿no? Fake news, que se dice, ¿no? Noticias falsas. Y se lo creen a pie juntillas. Entonces eso da una bisoñez, un no entender nada, un no pensar, un tragarlo todo, que bueno, en este país, de verdad, nunca. Pero ahora, encima, con las nuevas tecnologías, mucho peor. Y tengo que decir esto porque yo me crié en Barcelona de padres castellanos hasta los 18 años. Y allí la gente, en la época de la Segunda Guerra Mundial y después, con hambre, con la posguerra, la gente iba al trabajo leyendo el periódico, en el tranvía, en el metro. Yo llego aquí, en el año 60, a Bilbao, con 18 años, y aquí no se veía a nadie leyendo el periódico, ni en el tren que iba a Altos Hornos, ni en el autobús que iba yo al colegio a Indauchu, donde las teresianas, ni nada de nada. O sea, para mí fue un chasco tremendo. Pero vamos, no solo es Bilbao y esta zona, sino en general. Los únicos, porque yo tengo primos en Madrid y primos en Galicia y primos en el Levante, porque, bueno, pues Castilla emigraba, y cuando nos reunimos en verano, pues seguimos contando lo de antes y contaban lo mismo. El único sitio donde yo he visto leer a la gente obrera, ha sido en Barcelona, en el único sitio, que es donde yo he vivido mi infancia y mi adolescencia. Entonces, no me extraña lo que ustedes dicen, porque es verdad, es que os creo héroes, porque sabiendo lo que tenéis que soportar viviendo en un medio, no digamos hostil, pero sí difícil, que tengáis ese coraje de tener ese trabajo para poder contar historias y poder contar la verdad y lo que veis y las noticias, y que luego vengan aquí y no sepan a cuánto se paga, vamos, es que me parece vosotros de un coraje tremendo. Y esta sociedad, una ignominia. Cuando no se quiere saber y cuando no se lee y no se sabe, así nos va, así nos va. Y luego, si puede intervenir con otra cosa. Gracias. De todas formas, intentad concretar una pregunta, ¿vale? Se agradece el comentario muchísimo, pero intentar De todas maneras, es verdad que en estos últimos años, sobre todo cubriendo el drama migratorio, a mí sí me ha tocado recibir mensajes por Facebook o Twitter, las redes sociales de chavales jóvenes o chavalas jóvenes que me decían, oye, mira, quiero irme a Grecia 3 meses a trabajar como voluntario, o quiero irme a Sicilia para ayudar en lo que pueda a los migrantes que están allí. Sí hay gente que se está movilizando y se moviliza porque lee o porque ve o porque de alguna manera son personas que están informadas. No se quejan de no tener. Pero ahí acaba. ¿Querías hablar? ¿No querías una pregunta? Me había parecido que levantabas la mano, perdón. ¿Alguna cuestión más? ¿Queréis preguntarles algo? Arratsaldeon, en primer lugar quería agradeceros a los ponentes por la buena exposición que habéis hecho sobre los conflictos internacionales, movimientos migratorios y demás. Y teniendo en cuenta, como ha comentado aquí la compañera, todas las fake news que hay actualmente en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás, ¿cuáles serían unas buenas fuentes de información para poder informarnos sobre todo eso que estáis comentando ahora, de movimientos migratorios, de conflictos internacionales y demás? ¿A dónde tendríamos nosotros que informarnos, que dirigirnos para tener una información lo más verídica posible, lo más
auténtica posible. Vale, eskerrik asko. Bueno, ellos participan de un medio ambos, ¿no? No, pero es verdad que, por ejemplo, si quieres luego también te puedo dar una lista o comentarte algunos periodistas que están especializados en algunos en temas migratorios. Por ejemplo, hay un chaval, un joven freelance en Sicilia que se llama Lorenzo Tondo, que está colaborando para The Guardian, que está haciendo artículos muy buenos sobre todo el fenómeno migratorio en Italia, sobre todo, y el auge de los movimientos de extrema derecha, la Liga de Salvini, y es muy interesante el trabajo que está realizando. Hay medios internacionales, yo sigo mucho, como he dicho, a The Guardian, a Al Jazeera. En periódicos italianos tengo algunos periodistas que me parecen un poco referencia, y luego yo, la verdad es que en las redes sociales yo utilizo mucho Twitter, pero tengo a 4 o 5 referentes que sigo, sobre todo intento informarme mediante estos periodistas, porque si no, es verdad que hay una sobreinformación, ese tsunami que hablábamos antes, en el que es muy difícil luego, pues, porque muchas veces es verdad que no tenemos tiempo, tenemos nuestros trabajos, las prisas diarias, nuestra vida, y es verdad que no es fácil buscar unos referentes de calidad para informarnos. Pero luego, si quieres, te comento. Carlos. Bueno, 5W, ¿no? Por ahí existe 5W también, ¿no? 5W. Yo te diría que fueras a nombres propios. En un mismo periódico puedes tener a uno que lo hace bien y que te inspira confianza, y a otro que no. Y entonces yo, para ciertos temas, sea por redes sociales o en periódicos, yo sé que pues este o esta pues me da garantías para, yo qué sé, Irán. Pues Irán, un país tan complicado como Irán. Y como eso todo, yo te diría que conseguir una lista de nombres propios. Luego, si quieres, nos dices los temas que te interesan y bueno, lo que te puedo ayudar yo o te podemos ayudar, pues encantados. Sí. Sí, Miquel es un tío serio. Un tío serio y muy profesional. Entonces, pues sí, Miquel además es amigo y le conocemos bien y es buen periodista. Pues en Vocento. En el grupo Correo lo tendréis. Sí. O el Diario Vasco en Guipúzcoa, sí. Sí. No te escuchan sin micro, espera un momentito, no te escuchan atrás. Tengo una voz demasiado potente. Estos que has dicho que publican, claro, en periódicos extranjeros, ingleses, quizá americanos. Claro, ¿qué idioma es ahí, el inglés? ¿Qué sabemos de inglés para poderle seguir? Pues yo un poco para arreglarme, ¿no? Pero ¿qué sabemos en este país de inglés? Cuando no hablan ni los presidentes de gobierno, ni inglés ni francés, quitando Sánchez, que habla inglés y francés. Los demás no han sabido ninguno hablar ningún idioma. Tienen que ir con el monaguillo al lado, que pueden cambiarles el significado de lo que dice el otro y luego les contestan otra cosa. O sea, que es que tenemos un país que en idiomas, la verdad, ya está bien, ¿eh? Y ahora quería decir esto, pues, en comparación con nosotros y que quizá también los alemanes, que son muy suyos, el alemán y se acabó. Pero, ¿sabéis en qué idioma educan a los niños chinos el Partido Comunista Chino, que es el que manda en China? Porque yo fui a China no de turista. Fui con mi hija, que es investigadora en Estocolmo, ya lleva 22 años, y fue hace 3 a un congreso científico y me llevó. Y entonces, los chinos, que son muy organizados, a los que íbamos de acompañantes, nos pusieron un catálogo de cosas para poder ver. Ellos no lo organizaban todo, transporte, todo, bueno, la guía y tal. Bueno, entre las cosas que había, ponía un colegio chino, visitar un colegio chino, y puedes estar 2 horas en una clase de ese colegio, viendo pues, a los niños y cómo aprenden, ¿no? Y yo, que he sido de la profesión, pues mi hija me apuntó. Y casualidad que el día por la tarde ella tenía esas horas libres, que era de 3 a 5, y fue conmigo. Bueno, ahí solo nos apuntamos un matrimonio, que él era el científico inglés con su mujer y mi hija y yo. Y es cuando me enteré que los chinos
no enseñan en su... Bueno, solo hay enseñanza pública, no hay privada, no dejan. Bueno, porque los ingleses y americanos quieren poner sus colegios, dicen que para los hijos de sus nacionales, pues no les dejan. Bueno, pues todo el mundo tiene que ir a la pública. Bien, pues cuando me dijeron que lo que se enseñaba, el idioma oficial era en inglés, me quedé a cuadros. La verdad es que, bueno, me pude entender con los niños. Y el inglés y el chino tiene que venir sabido de casa. Porque no hay guarderías, porque serían públicas. Y eso sería un montón de dinero, porque son 4 millones de niños, igual. Y eso es mucho dinero para pagarlo el Estado. ¿Y en qué emplean eso? En la investigación, porque la madre es la que se queda en casa para cuidar al niño. Hasta los 10 años no puede trabajar, que el niño tiene 10 años, que es independiente. Y la cuestión es... Y la cuestión es que si estudiáramos más inglés y este país supiera más inglés, pues igual podíamos ir a esas fuentes tan maravillosas, pero que así nos quedamos sin albis, aunque queramos consultarlas. Eso quiero decir, que estamos atrasados hasta en eso, hasta en los idiomas. Y lo puedo decir yo, que vine rebotada cuando me enteré y lo comprobé, que hablaban inglés, porque no, tuvimos que presentarnos con las profesoras y lo hicimos en inglés. Y cuando yo dije que era una profesora jubilada, no entendían lo que era jubilada. Entonces mi hija le tuvo que traducir a la profesora lo que era jubilada. Y cuando se enteraron de lo que eran, se pusieron de pie y me dijeron, hello teacher. Yo casi estuve a punto de llorar. Pero sí, es verdad, hablaban inglés perfectamente y tenían 9 años. Pero a raíz de lo que comentas, la importancia de la educación, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad europea para decidir la Europa que queremos dejar a nuestros nietos es la educación de estos niños migrantes y refugiados, porque hay una generación perdida de niños que nunca han ido a la escuela ni en Siria ni en Irak, que están ahora en estos momentos o en Grecia o en los Balcanes, en esos lugares olvidados de los Balcanes, que no van a la escuela y no están alfabetizados. Y estas personas son los europeos del futuro, es decir. Llegarán a Europa y se quedarán. Y es uno de los grandes desafíos en estos momentos. ¿Alguna pregunta por allí? No hay ningún, no sé, autoorganización, como comentabas, en algunos de los campos de refugiados. Perdón. No sé, quería preguntarles a los ponentes lo que es la situación de la mujer, es decir, estamos aquí hablando del 8 de marzo, del principio de igualdad, de la lucha por la igualdad de las mujeres. ¿Cómo están allí las mujeres y qué es lo que, o sea, qué actividades están desarrollando, si hay esas microeconomías y esa manera de poder salir de esos pozos, diríamos, ¿no? El trato que ellas tienen y cómo pelean por salir de esa situación de migratoria, diríamos. Pero allí me donde, refiero, perdona, por ejemplo, en Egipto. En Egipto. Que cuando pasó Mubarak y luego vinieron los hermanos musulmanes, yo creo, la idea que tenía es que los hermanos musulmanes, pues prácticamente si había algo de libertad para las mujeres, supuso una pérdida de esa libertad y que como que con al-Sisi habían conseguido recuperar parte de esto, ¿o estoy equivocado? No, en realidad no es así. Es verdad que a los hermanos musulmanes tampoco, ellos tenían un plan económico y político de 25 años, 25-30 años. Y los hermanos musulmanes, es verdad que es un movimiento islamista y que en los lugares donde han llegado al poder llevan mucho tiempo, por ejemplo, en el caso de Hamas, que es digamos, un hermano de los hermanos musulmanes, un brazo político de los hermanos musulmanes, es un movimiento islamista y sí afecta a la vida pública de las mujeres en muchos aspectos, pero a los hermanos musulmanes de Egipto no les dio tiempo porque estuvieron un año, menos de un año en el poder. Y en realidad, cuando ellas tuvieron voz y voto, fue durante las revueltas de la Plaza Tahrir y el contexto post-revolución, digamos, cuando cayó Mubarak y empezaron a reorganizarse en universidades, las enfermeras de los hospitales, por ejemplo, mujeres que habían sufrido torturas durante la época de Mubarak crearon una asociación. Yo conté la historia también de una abogada que había empezado a hacer una lista de los desaparecidos.
fue como una especie de efervescencia política que luego terminó muy pronto cuando primero la Junta Militar tomó el mando del país. Yo creo que en el caso de las mujeres da igual. Es verdad que nosotros, los medios de comunicación, tienden a decir que los hermanos musulmanes eran los islamistas y al-Sisi es, digamos, régimen dictatorial laico, pero en realidad no es así. Y cuando se habla de la situación de las egipcias, la represión que sufren es la misma. Su voz ha quedado relegada al espacio doméstico. No tiene ningún tipo de altavoz en los medios de comunicación. Hace 2 semanas se publicó que una actriz iban a juzgar a una actriz porque había aparecido en unas fotos de forma insinuante. Es decir, las mujeres siempre se utilizan como instrumento para reprimir a una sociedad entera. Y eso, y quizá la mutilación genital femenina, la ablación es el ejemplo más brutal, pero se percibe en todos los aspectos. Cuando empezaron los ataques en Tajarir, las agresiones físicas fueron contra las mujeres, las primeras agresiones físicas, porque sabían que si conseguían asustar a gran parte de ese movimiento, la gente se iba a ir de Tajarir. ¿Qué pasó? Que no se fueron, las mujeres no se fueron, pero siempre se ha utilizado como arma para reprimir a una sociedad entera. De hecho, la utilización de las mujeres como arma de guerra también es bien sabida. Sí, sí. De toda. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Ahí al fondo. Opa, arratsaldeon. Niri suertatu zitzaidan aurten Nikaraguan egotea, eta bueno, bertan gertatu dena, ez? Eta hori, beti hemendik telebistan eta albistea jarraituz daukazun sentsazioa da, bertan egonda argi ikusiko dituzuela gauzak. Eta bai, gehiago ikusten dituzu kasu personalak, konplejotasuna, bino batzutan igual gobernuaren ekintzak edo beste batzuen zergatien atzean zer dagoen edo, eta azken batean jendeari interesatzen zaiona, hor batzuetan zalantzak egoten dira. Zuek normalan argi ikusten dituzue gauzak irudi handi horrena, edo zalantza hori nola bizi duzue? Nire kasuan zalantza izatea oso normala da, eta gainera guk gure mugak zeintzuk diren onartu behar dugu. Zu toki konkretu batean zaude, eta toki horretan ikusten duzuna kontatu dezakezu, baina hortik haratago herrialde batean 15 fronte badaude, eta zu fronte batean bazaude, ezin duzu egiaztatu bestean zer gertatzen ari den. Eta nik uste dut, historia kontatzen ditugunean mugatu behar garela, gure begiekin ikusten dugunarekin zintzo jokatzera. Hori izan behar da gure helburua. Analisi politikoak egin behar ditugunean, Carlosek komentatu dituen gris horiek guztiak daude. Eta argi izan behar dugu, lehen esan dizudan bezala, non dauden gure mugak, eta zer ikusten dugun eta zer ez garen gai ikusteko. Eta egia absolutuak ez dira existitzen. Carlos. Bai, ados, nahi tokatu zait, Sirian egotea, azken finen zaude Siriako punta baten ez, kurduekin. Eta galdetzea izu eske, Damaskon gertatu ez dakitzer, bine eske, zuk errexao eta azkarro jakin gozu, ze nik guan ezakat internetik, igual telefonetik esate izu ez. Orduan, hanek esan duna, azken finen, zu toki hortan baldin bat zaude, saiatu, horko errealitatea, horko kojuntura hori kontatzen, ze Damaskon dauna kontatuko du hori, eta Alepon dauna kontatu duko duri, eta gero izango du Siria puzzle moduan. Orduan, bakoitzak bere pieza ondo osatzen bau, pieza bakoitza izango bat tresna bat, euskarri bat, besteok nolabaiteko ideia bat izan dezagun, ez? Claro, pieza guztiek prozesatu inbardia, baina bai, hanekin banatorrera bat, ez? Zintzotasuna da hemen gakoa. Kontatu ikusten dezuna zauden tokin, eta beste batek kontatuko du bera da ontokin. Handago beste bat. Azkenean, azken lerroa. Hola.
Quería agradeceros particularmente vuestra valentía personal, no solamente como profesionales, sino como personas, porque en todas vuestras noticias se denota eso. Yo sí que quería preguntaros una doble cuestión. Una con respecto a la... es compleja, pero bueno, con respecto a la frontera sur española, si es una frontera en la que pueden existir o existen vulneraciones de derechos humanos importantes en este momento. Y una segunda con respecto a la situación después de las elecciones autonómicas de Andalucía, si el futuro que le espera al Estado español es similar al camino que ha recorrido otros países políticamente. Porque los movimientos migratorios suelen utilizarse de una manera perniciosa desde un punto de vista populista o desde un punto de vista buscando otro tipo de réditos, nada más. Carlos, Eranchón. No sé, yo no sé qué deriva va a tomar esto, ¿no? Pero coincido contigo en que el tema de la migración, bueno, aparte de ser un tema muy complejo y muy candente, pues se utiliza como arma contra el adversario político en este caso y en ese proceso pues se demoniza a la gente y se genera odio, ¿no? El odio tiene réditos políticos. Es un caso, muchas veces me preguntan por esto, es que yo no soy un especialista, yo soy reportero y yo es que no tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar y ni mucho menos una solución, ¿no? Yo personalmente, ya como individuo, no como periodista, pienso que bueno, queda muy bien decir abrir las fronteras, pero esto es engañarnos a nosotros, ¿no? A nosotros mismos. Y yo no soy nadie para decirle a un gambiano, a un guineano que se quede ahí en Gambia, ¿no? Lo ideal sería que todos pudiéramos movernos, desplazarnos por todo el mundo y tomar nuestras propias decisiones y nuestras propias trayectorias vitales y las que sean, ¿no? Lo que pasa es que nos enfrentamos a un problema gigantesco. Yo creo que lo ideal sería de lo que se habla, ¿no? Un plan Marshall para África, que decían que sería incluso más barato que todas estas políticas que se están tomando ahora, y una vez que se consigue cierto nivel de bienestar, ¿no? que se subsanan más o menos los agujeros más grandes, pues abrir progresivamente esas fronteras, ¿no? Porque al final nadie quiere emigrar, generalmente todo el mundo quiere vivir donde ha nacido, ¿no? Pero yo asumo que la situación en África es en gran parte el resultado de siglos de dominación colonial. Yo me puedo echar esa culpa sobre la espalda y si quiero purgarla lo que puedo hacer es abrir las fronteras, lo cual significará, en mi opinión, significará el desastre total para todos. O sea, no será bueno para ellos tampoco, ¿no? Y esto lo veo en Libia. Libia es un país que está, como os decía, que tiene 1 millón de inmigrantes con una población de poco más de 5, no llega a 6, y en una situación de posguerra, ¿no? Ese es muy popular. Lo bonito sería, no, tiremos los muros y abramos las fronteras y que cada uno vaya donde quiera, pero yo creo que todos sabemos que eso desgraciadamente no es realista. Yo lo veo así. Y yo creo que es desastre total para todos. No desde el punto de vista de los números, esta es mi opinión, porque yo tampoco creo que se exagera mucho el efecto llamada, pero creo que es porque nos conocemos a nosotros mismos, conocemos a quién nos representa y sabemos que no hay ningún líder en estos momentos que sea capaz de montar una estrategia intergeneracional a nivel mundial para dar una respuesta a este fenómeno. Pero ya no estoy hablando solo de Europa, estoy hablando de América, de otros continentes, de líderes que se hablan y hablan en serio y dicen, vamos a montar aquí, vamos a dar una respuesta política fuerte. No, todo el mundo está mirando a ganar las próximas elecciones y así los refugiados y los migrantes se utilizan como arma política, ¿no? Como el enemigo de turno y al final eso te lleva al caos. Una noticia que ha pasado desapercibida, por ejemplo, estos últimos días, pero que ayer leí, lo escribió Bernardo de Miguel, el corresponsal de El País en Bruselas, y decía que del 1 millón de solicitantes de asilo que llegaron a Alemania en 2015, 400.000 están ya con contrato trabajando. Pero claro, nosotros en estos últimos 3 años lo único que hemos contado ha sido ataques de solicitantes de asilo a mujeres. O sea, la reacción instantánea de una llegada masiva que claro que deja sus consecuencias, pero
la inversión que se ha hecho, aquí sí que estamos hablando de una cosa, de un proyecto intergeneracional. Pero no contamos esas cosas, ¿no? Yo recuerdo que hace como unos 20 años yo creo que era presidente italiano, no estoy segura si era presidente o primer ministro italiano, dijo que o le dábamos una vuelta a todo nuestro trabajo de acuerdos económicos con África y con el resto del mundo, o nos pasaría esto, que tendríamos que empezar a darle una vuelta absolutamente a todo. Fue un momento de locura sideral, me imagino, de aquel hombre. Pero sigue en ese camino. O sea, Europa no tiene en este momento ninguna decisión tomada real, aparte de pagar para que no entren, ¿no? Ninguna, pero pagar mal además, porque lo que están haciendo ahora es poner parches, darle dinero a Erdogan para que controle las costas, financiar a las milicias que antes se enriquecían con el tráfico de personas para que ahora paren el fenómeno, pero son eso, parches que duran lo que duran, meses. En una situación de inestabilidad, por ejemplo, como la Libia, eso puede saltar por los aires en cualquier momento. En Turquía basta que Erdogan empiece a amenazar y no le guste la situación para que vuelva a abrir las costas. Eso no es una estrategia política. No, y aparte de los parches, se sigue apoyando a dictaduras y a regímenes autoritarios y tiránicos para poder seguir explotando esos recursos y que nos haga más barato el petróleo, el gas, el uranio, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay parches por un lado, pero luego está un país como Níger, que es, no sé si el segundo o el tercer país más pobre del mundo. Resulta que las 50 centrales nucleares de Francia se alimentan con el uranio que se extrae de Níger, ¿no? Se extrae a cielo abierto, el polvo amarillo por todas partes, toda la gente se muere de cáncer. Entonces, sí, luego le tienes que decir a esa gente que no venga, ¿no? Ya, por eso decía que es un problema endiablado. Eso es un auténtico desafío a nivel de civilización. O sea, ese es un problema complicadísimo. Lo que sí ya termino, lo que sí ha sabido, por ejemplo, Salvini, que estos días se habla mucho de él y vamos a ver lo que pasa en las elecciones europeas, es un monstruo político que ha conseguido entender muy bien el enfado de los italianos, porque esto al final se ha vuelto una guerra entre pobres. Es decir, la clase media italiana empobrecida por la crisis, que tenía la necesidad de culpar a alguien, de tener un enemigo, y Salvini ha sabido interpretar muy bien ese enfado y decir, pues el enemigo es el migrante que está llegando desde Libia, que quiere violar a nuestras mujeres, quiere que estén en casa, no quiere que trabajemos, quiere que volvemos a la Edad Media. Todos estos discursos muy simples, pero que van calando y que si hablas con los italianos que están pasando desde hace muchos años canutas, pues al final es entender cuál es tu público y a quién estás hablando. Y eso Salvini lo ha sabido hacer muy bien. Parece que también en el Estado español se está aprendiendo de lo que hace Salvini. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Tenéis algo? ¿Alguna cuestión? Sí, pero porque votamos. Sí, pero porque votamos eso pensando en un cortísimo plazo. Bueno, parece que ya hay un poquito de empezar la desbandada general y yo sí lo que quiero saber es qué vais a hacer. Tú vas a disfrutar de las vacaciones, sí. Luego vuelves a Italia y ¿qué estáis haciendo? Porque ¿dónde vas, Carlos? Pues yo tengo plan A y plan B, como siempre. Sí, porque es que... ¿Qué quieres hacer y qué vas a hacer? Pues tengo en la cabeza volver a Afganistán, porque no he estado en Afganistán desde 2014 y soy de los que me gusta volver siempre a los sitios. Y luego tengo un plan para Kurdistán turco. La zona ahora está vetada a periodistas, pero bueno, pues tengo lo que decíamos antes, ¿no? Contactos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tengo plan A, plan B y veremos cuál sale. ¿Y el C? No lo sabemos, ¿no? ¿Cuál será? El C igual quedarnos en casa y celebrar la noche Sí, que de tampoco casa, se está mal en casa, ¿no? Tampoco de vez en cuando. ¿Y tú vuelves a Italia y tienes algún...? Nosotros estamos a ver si zarpa de una vez el Aita Mari, de Salvamento Marítimo Humanitario, y podemos... viajar con él. Sí. A ver si por fin
por fin consiguen. A ver, que haya suerte. Pues muchísimas gracias, Benetan y Esther. Y tienen libro los dos juntos. Digo, porque que os acordéis que tienen libro los dos juntos y luego tiene otro Carlos. Vamos, que podéis ir a la librería,